Una semanita más, aquí estamos en Dialogando, en canal de Julio César Archet, para encontrarnos con ese montón de hermanos y hermanas, amigos, compañeros de viaje, siempre con el interés y las ganas y el reto, el desafío de encontrar tema que nos haga crecer, que nos haga involucrarnos en un nuevo modo de enfocar esta historia, este tránsito que estamos viviendo. Así que para hacerlo, yo solita no puedo. Tengo que... a ver si pesco a Julio por ahí. ¿Estás por ahí, cariño? O sea que me parece que me está llamando Isabel. Yo creo que, no sé, porque yo puse rec acá, pero no sé si rec viene de graba... Uy, está acá ya. Te llamo después, ¿eh? Uy. Sí, por favor. Hola, amor mío, ¿cómo estamos? Buenas tardes para mí, buenas casi noches para ti, ¿o no? Sí. Oscurito, y aquí oscurito, además con un tiempo muy loco, así que venga, vamos para allá. Vamos para allá, bueno, che, haciendo esta mentirita de hablar por teléfono, por supuesto. Ya escuché de lo que tenés intención de que le demos para adelante. Por favor, mandate una pequeña introducción o ya mandamos derecho al tema, porque me encantó, me fascinó. Es una continuación de esta investigación que estamos haciendo, que tú llevas muchísimo tiempo haciéndola, y que a mí me fascina ir tratando de desentrañar cómo ha ido. Mira, y vamos a empezar por eso, si te parece, como hemos acordado un poco, sí. Mira, yo cuando empecé, como muchos de nosotros, a oír de Tartaria y tal, claro, atendí un poco, pero luego me pareció como que era demasiado fantasioso todo. Y lo dejé, abandoné el tema, digo, bueno, vale, puede que sea algo de verdad, obviamente había visto alguna cosita que me parecía que podía ser, pero estaba todo tan... que dije, voy a dejar el tema. Y resulta que con toda esta investigación que empecé con la Primera, la Segunda Guerra Mundial, cómo fue que alcanzamos a este estado que estamos hoy, no sé qué, pues claro, te metes en internet, empiezas a navegar y de repente te encuentras con ciertas cositas y ahí me aparecen unos cuantos investigadores, no solo uno, que hablan de Tartaria. Digo, no, el título no era Tartaria, por lo tanto, claro, me pilló por eso, porque entró ahí a ver, parecía relacionado con cómo fue que llegamos a donde hemos llegado ahora. Y de repente me encuentro con Tartaria, digo, como otra vez Tartaria, digo, a ver. Y me he encontrado con un par o tres de investigadores que cotejas la información que te da uno y otro, distintos mapas, distintas imágenes, distintos datos, y empiezas a darte cuenta que están dando datos serios que puedes encontrar. Así que dije, oye, y coinciden, digo, hostia, qué fuerte, y ahí te envié, me parece que te envié algo. Sí. Bueno. ¿Por qué? Porque en uno de ellos, además, habla del trueque. Y digo, ¿cómo? Digo, esto... ¡Claro! Estamos hablando de que esa investigación lleva a un señor que, por lo que voy viendo, es un tipo serio, que no es de los que está explicando cualquier cosa, y menos de Tartaria, que ya de entrada me gustó, porque tú entras en YouTube y pones Tartaria y parece que te llama la atención, ¿no? El tío no entró por ahí, entró con otro título que ahora no me acuerdo cuál era, pero relacionado un poco con otras cosas. Y ahí me digo, madre mía del cielo bendito. Digo, déjame ver. Y como te digo, bueno, ¿qué me fascina de esta investigación que es una continuación? Pues me fascina que el tipo está documentándose a través de distintos países y distintas historias cómo es que hemos alcanzado a esto que estamos hoy y cómo era previo. Y estamos hablando, pues, por poner fechas, que no voy a dar ahora datos exactos, quien quiera que se busque un poco la vida, pero resulta que si hablamos del 1600 previo al 1800, se habla de que hay documentación suficientemente fidedigna en distintos lugares del mundo que refieren que Tartaria sí que existió y que se ubica en lo que ahora más o menos conocemos como Rusia, pero además tenía una parte, la parte norte de China y otros paisitos que estaban por ahí. ¿De acuerdo? Y no tan pequeños paisitos. Bueno, entonces, ¿qué hay de importante en todo esto? Pues que esto, claro, uno lo piensa cuando empieza a ver toda esta documentación, que ya no estamos hablando de fantasía, hablamos de documentación que pude cotejar por distintos lugares, datos concretos.
Y entonces fui cotejando distintos mapas de distintos lugares, de Italia, de Francia, de Holanda, y resulta que todos ponen y ubican a Tartaria en el mismo lugar. Es más, todo ese territorio no era una Tartaria, era como regiones grandes, que era Tartaria esta, Tartaria al otro y Tartaria, o sea, hay varias, como si fuera repartido en distintas regiones. Bien, y dices, ¿y esto habla de que este lugar, este imperio, que ahora le llamamos a todo imperio, estaba funcionando de un modo que parece ser que evidentemente sí que tenían y usaban tecnología, por ejemplo, la electricidad. Pero no la usaban como la usamos ahora. No. De ahí que hablaban de que Tartaria y muchos de los edificios que conocemos tienen unas cúpulas arriba de los tejados, que luego han puesto antenitas o que han puesto crucecitas. Perdón, amor mío. Tesla, el queridísimo, mi adorado Nicola, tomó parte del proyecto Tartaria y lo desarrolló técnicamente para proponerlo, acordate, como el sistema eléctrico para el mundo, y que bueno, los dueños del imperio del cable del cobre dijeron, no, pero pará. Pero también me has mandado un material que, si te parece, lo comentamos ahora, si no en otro momento, que los cables en realidad no transportan electricidad. Pero eso me mató. Ahora, quiero que se entienda que Tartaria, en realidad, se habla de un mito, pero también tiene que ver con una organización que quedó oculta en el tiempo por todos estos agoreros corporativos que destruyeron la historia, y además se crearon universos nación, por decirlo de alguna manera, que absorbieron lo que fue Tartaria y lo que sigue siendo. El tema es que no forman parte de una estructura de gobierno mundial, cosa que forma parte de un plan exactamente concreto. De hecho, hay más de uno, y con esto te dejo seguir, amor mío, que se habla de que se trata de una entidad de cuarta o quinta dimensión, lo cual no tiene nada que ver. Existe ahora, sí, mecanismos similares, especialmente en quinta dimensión, como organización social y como utilización de los recursos tecnológicos, porque estamos hablando de recursos tecnológicos muy avanzados para lo que es la tercera dimensión que hoy conocemos. Pero claro, acá está la lucha de los poderes. Y ahí es donde yo afirmo absolutamente que Tartaria sigue existiendo, pero sigue existiendo de una manera que tenemos que descubrir para poder ingresar en ese terreno del conocimiento y la aplicación y poder comprender muchas de las barbaridades que están ocurriendo hoy día con seres que no han hecho otra cosa que invadir un derecho propio de nosotros como sociedad humana, y sin embargo nadie dice nada porque nadie sabe nada. Así que me encanta el tema, muchacha. El tipo se calla la boca y usted siga, porque yo sé que lo que viene va a ser mucho más potente de lo que dijiste hasta ahora. Vamos. Adelante desde España, nuestra querida Isabel López. Cambio. Bueno, aquí lo importante de todo es que cuando uno decide sacar la nariz y como digo, no escuchar a uno, sino tratar de cotejar los datos, verlo de distintos lugares, si quieres tú canales, si quieres tú además entrar a ver si encuentras algún PDF o alguna cosa, algún resumen, algún libro, alguna cosa, que hoy en día por internet puedes darte un viaje y te puedes pasar horas cotejando lo que quieras, y entre ellos, por ejemplo, mapas también. Lleva rato, pero es divertidísimo, así a mí me fascina. Entonces, una de las cosas que me ha llamado la atención, por ejemplo, es el hecho de que coincide ese material que te envío, que habla de que ya hace décadas se descubrió, se sabía y se hizo público que nuestros cables, esos cables que tenemos en casa que llamamos eléctricos y que hacen que cuando tú haces clic en una llavecita se te abra la lámpara o se ponga a funcionar, qué sé yo, cualquiera de los electrodomésticos que tenemos, en realidad no están funcionando porque el cablecito conduzca electricidad, sino que el cable es como si fuera el que traza el camino para que otro nivel, que no nos dicen, que es un campo electromagnético, que también hay un cuerpo electromagnético en nuestro cuerpo. Bueno, pues hay un campo electromagnético que toma ese cable como camino, pero no viaja por dentro, viaja alrededor. ¿Qué tal eso?
me Tener quedé... una antena prolongada, aunque esté por dentro de una pared, por ejemplo. Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando dices eso, si no has investigado nada más, dices, anda ya. Claro, pero si sabes lo de Tesla, lo has investigado un poco, porque él, ¿qué hizo? Él encontró la forma de llevar la energía sin cable, precisamente. Y claro, de ahí vienen nuestros móviles y otras muchas cosas. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Perdón, es la misma base, o sea, cuidado. El flujo de sostén de lo que sería la electricidad que se maneja por campos eléctricos, todo esto, porque estamos dentro de un enorme magneto, o como queramos llamarlo, porque tenemos un polo norte, un polo sur, un polo positivo, un polo negativo, y todo lo que circula electrónicamente dentro de ese cúmulo de los dos polos constituye lo que se conoce como el campo eléctrico. E incluso muchas naves interdimensionales, interplanetarias, por no decir casi todas, se manejan por flujo electrónico. Entonces, hoy recibimos el teléfono en un flujo bajo, digamos que, pero sin embargo son varios megahertz, que muchas veces hemos dicho no te apoyes el teléfono, usa el mano libre, porque estás tirando prácticamente la misma energía que un horno a microondas, te lo estás mandando por la cabeza. Lo cual te da la pauta de que si esa señal está entrando dentro de un campo eléctrico fuera y captada por la antenita de nuestro querido teléfono, que a su vez en este momento está emitiendo y recibiendo, ¿cómo no vamos a poder transportar electricidad? Si con un decodificador lo podemos hacer perfectamente. Bueno, yo no quiero calentarles mucho la cabeza porque no todo el mundo, como digo, investiga lo suficiente, pero sí explicar a grandes rasgos que si podemos entender que tenemos un teléfono que ya no va por cable, pues que sepamos que esa misma, digamos, tecnología se aplica, pero es que de hecho no sabíamos que de hecho se está aplicando en todo lo que estamos usando como electricidad en casa. Pero disimulada con el cablecito de cobre, que ese es el crimen de toda esta historia. Ahí está el tema. Ahí está el tema, porque eso lo que hace, y yo entendí así, como soy la que investiga a nivel de campos biológicos, entendí, digo, claro, hecho de esta forma, lo que hace es distribuir una red en nuestro hogar donde hay un montón de caminos donde está sucediendo la cosa, y parece ser, y ahí enganche y ensamblo, que lo que desarrollaron muy bien, por cierto, por lo que se entiende, esta civilización que nosotros entendemos ahora como que era Tartaria, es que ellos ya tenían otra forma de hacerlo y no tenían esta situación. ¿Para qué? Caramba, porque en las cúpulas lo acumulaban, porque la captaban y luego sabían cómo distribuirla. Por eso la electricidad ya existía y por eso algunas de las pocas cosas que se han podido rescatar, porque se ha tratado de borrarlo, se ha borrado todo. Pero oye, es que además resulta que esto no sucedió solamente en Tartaria, no, en el sentido en cómo se ubica ahí en Rusia. No, esto estaba distribuido por todo el puñetero planeta. ¿Y qué ocurrió? Cuando hablan de que hay partes, casi prácticamente ciudades enteras, que se han construido encima de otras ciudades que se barrieron con una especie como de barro, que eso ya nos llegó a través de algunos documentales de Tartaria, no es broma. No es broma. Pero cuando vas a ver, claro, cuando vas a ver la arquitectura antigua que no está enterrada como estas otras partes, pero incluso estas otras partes que están debajo de las ciudades que ahora habitamos, ves que son estructuras que están mucho más elaboradas, que están mejor trabajadas, que han durado a pesar de estar ahí. Tú dirías, bueno, claro, si están enterradas. No, hay cosas acá que si las enterramos ahora van a durar mucho menos. Perdón, quiero agregarte esto porque se me va y vos sabés que con mi edad se me va. Las catedrales se han construido a partir de la arquitectura sagrada basada en lo que es la geometría. Estas ciudades estaban construidas justamente bajo el principio de la geometría sagrada, que se le puede llamar geometría universal, no necesariamente sagrada, porque le metieron sagrada por una cuestión religiosa, pero en realidad es la geometría del universo. Bueno, entonces, con razón tenían todo un transporte, toda una posibilidad de ser diferentes y muy superiores a las construcciones de ahora, porque están basadas nada más ni nada menos que en la energía universal. Y ahora me callo la bocota, pero lo tenía que decir. Solamente eso, Julio. Además, resulta que la elaboración, los seres que estaban haciendo la tarea,
resulta que si se tenían que estar 20 o 10 años, pues estaban, ¿por qué? Porque como su economía, su financia, su historia no estaba basada en banco, no estaba basada en deudas, no estaba basada en voy a cobrar esto por esto. No existía dinero, punto. Ahí está. Para resumirlo de esa manera, no había dinero. No había dinero. Entonces, ¿qué ocurría? Que lo que se estaba valorando era la calidad. La cualidad y la calidad. Y este hombre que estaba haciendo esta investigación, justo el que te envié, dice que se encontró con registros en distintos lugares que le sorprendió porque hablaban de, mira, vamos a llevar tal sitio que va de tal sitio a tal sitio, tanto material, tanto mármol, tanta piedra, tanto hierro, tanto metal, tanto no sé qué, y él veía eso, está registrado. Pero luego las no iglesias, sabía la otra... Habla de las iglesias. Espérate un momentito, porque si no la gente no va a entender. No, pero quiero agregar esto, porque la cúpula de una iglesia, y me disculpo, porque, viste, yo saco conclusiones al toque y vos sos mi inspiración y lo sabés, así que aguantame esta, porque la cúpula de una iglesia gótica tiene chapones de cobre. Sí. Y el chapón de cobre, además de trasladar energía psicotrónica, traslada electricidad. Punto. Eso es muy buena, esa está muy buena para entender lo que hablábamos de las cúpulas. Genial, Julio. Yo voy a otra cosa. A ver. Voy a que este señor se encontró con registros que hablan de movimiento de materiales concretos. Da igual, madera, que mármol, que minerales, que metales, pero no encontraba la factura, que hablaríamos hoy, la factura de decir, claro, vale, tanto mármol, tanto dinero, claro, tanta madera, tanto dinero. ¿Quién te la paga? No estaba. Y el tío dice, hostia, que han borrado. Claro, al encontrar esos registros, decía, ¿cómo puede ser que de esta época a esta época, previo al 800, no encuentro el valor que le daban a estas toneladas de mármol? O no encuentro la factura que dice, mira, esto llegó de tal sitio y a tal sitio, y lo transportaron con esto y con aquello, pero no está el valor numérico al que estamos acostumbrados. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto dinero costó? No estaba. Y él empezó a decir, no puede ser, que lo borraron de los registros, porque encuentra eso en otras partes, pero de esa época no hay. Entonces empezó a decir, no puede ser, y eso le pasa aquí, le pasa ahí, le pasa en Inglaterra. Y entonces el tío empieza a decir, coño, se ha borrado mucha cosa, pero encontré todavía alguna cosilla y esas cosillas no llevan la factura dinero, no hay. Entonces cogió el tío con toda la de esto, hizo las copias posibles y se las llevó a historiadores y a gente que estaba acostumbrada a poder hacer estudios del pasado. Y cuando él le entrega los registros, esos técnicos especializados dicen, no puede ser, aquí falta algo, como diciendo, falta la factura. Falta la valoración en dinero. Dice, y todos me decían lo mismo. ¿Por qué? Dice, hasta que yo acabé entendiendo, es que entonces no funcionaba así. Exacto. No se hacía eso. Lo que se hacía era, vamos a hacer tal cosa, venga, ¿dónde hay? Ahí, venga, va, pues, ¿cuánto? ¿Quién es el experto en esto? Que venga. Tú. Claro. Cuando él habla, entonces lo que se hacía era trueque. Se llama trueque, señores, ya se llamaba en el 1600, parece ser que ya sabían, y se trabajaba a través de gremios. Sí, señora. Y los gremios eran, pues eso, grupos especializados que se ayudaban mutuamente como grupo, porque se enseñaban y se agrupaban, porque mira, era el gremio de los carpinteros, el gremio de los albañiles, el gremio, y la gente se ponía con ganas. Porque si tú aprendías y eras bueno en lo tuyo, resultaba que te daban una cosa que muchos pensaban que eran moneda. Pero la sorpresa es que esas moneditas no estaban gastadas. No tenían valor además, no tenían valor, no decía 1, 2, 5, 10, 20, no, eran figuras. En general era un compás, un cuadradito, algo que tuviera que ver con la construcción, elementos que mostraban simbólicamente el hecho de la construcción. Además, quiero agregar esto solamente, amor. Si esas obras que hoy conocemos, que son tremendas, se hubieran tenido que hacer bajo el influjo del dinero, nunca se hubieran hecho. Y luego otra cosa que él comenta es que no había tiempo. O sea, claro, lo que se hacía era, vamos a hacer la catedral, vamos a hacer el hospital. Total, son generaciones que van a trabajar en eso. No había un contrato que decía tanto interés por tanto dinero. No, el interés era hacer la obra, justamente. Lo que se hacía era
darle a los seres que estaban integrados en el grupo para construir o hacer lo que fuere, vivienda, comida y lo que les hiciera, se les habituaba todo lo que necesitaban, desde la ropa hasta la casa, hasta... Claro, y esa monedita, que tú dices que no lo era y es verdad, era como si tú tuvieras el pase, Claro. algo que te lo entregaban, un comprobante de tu maestría, y tú con eso podías viajar por todo el mundo entregando. Eso no tenía herencia, no la podías pasar a tu hijo, te la daban porque tú eras un maestro en algo. Maestro, dijiste maestro, ¿qué pasaba con los practicantes? Y aprendían con los maestros. Y en los gremios se entregaba a quienes les gustaba. Claro, tú podías, imagínate, en aquel tiempo, imagino, son imaginaciones mías, que tú eras un chico joven, que tenías, como todos nuestros jóvenes, ese ímpetu de decir, y a mí ya de pequeño me gustaba esto, y tú te podías ir a un lugar donde hubiera un gremio determinado que usaba pues tal cosa, y todos te enseñaban. Claro. Porque como no había dinero, no era que tú pagabas por la clase, no, tú ibas allí y te metías a hacer prácticas con los maestros, y los maestros, mientras estaban... Opa, se nos fue la amiga, se cortó la transmisión. Vamos a hacer una pequeña pausa y reenganchamos, porque tenía muy mala señal hoy de internet, la querida Isabel, y está con datos, y lo más probable es que se le hayan cortado los datos. Bueno, acá entró de nuevo, vamos a ver, vamos a darle admisión, así no cortamos. Esto es vivo para nosotros, para ustedes está grabado, pero bueno, lo que pasa es que yo sé que los problemas aquí de conexión, estamos. Amor mío, ¿se te acabaron los datos? ¿Qué pasó? No, que aquí tenemos, como te digo, un clima muy extraño, y como yo estoy en las afueras, está haciendo cortes constantemente, está bien, así que... Está bien. No, bueno, corté, iba a cortar esperándote, pero confío siempre en que vos tenés la habilidad de reengancharte de nuevo, y queda bonito el hecho de que esto es así. No es una cosa predestinada, prolijísima. No, la prolijidad está en las palabras que está emitiendo mi querida hermana, y que realmente, bueno, siguiendo con el tema, ¿qué pasaba con la comida? ¿Con los víveres, las provisiones y todo eso? ¿La gente tenía que ir a comprar o qué pasaba? No, ahí estaba como ahora puede haber almacenes, se proveía a toda la población para que todos pudieran tener lo que necesitaban. No había esta historia de, bueno, yo lo vendo a 10 y tú lo venderás a 30 y a ver quién es más listo. No, se proveía. Es más, se ve que los gremios también proveían de las herramientas. Sí. Fíjate cómo cambia la cosa, que a partir del 1800 para adelante no se proveía de herramientas, y tampoco empezó a cambiarse esto, y empezó a decir, los echaron. Realmente hay documentación que este tipo encontró que expresaba cómo se deshicieron de ellos, como diciendo, estos no nos van a proveer a nosotros de nuestros intereses. Y entonces empezaron un plan para eliminarlos. Curiosamente, ahí entra uno con sus dudas, y ahora no me vengan con el carajo del conspiracionismo, pero qué curioso que empieza a suceder que se los quieren cargar porque no los pueden dominar, porque la gente, cuando usaban esta nueva manera, lo que hacían era trabajar por gremios, hacer las cosas bien hechas. ¿Qué tengo que hacer este edificio? Pues ¿cuánto me va a llevar? Pues 30 años, querido. Y la gente estaba viviendo, tenía su hogar. No es aquello, no lo hago. No, lo que pasa es que se dedicaban a hacerlo bien. Eran artesanos. La palabra artesano a mí me rompió la cabeza cuando lo estaba escuchando, precisamente porque encierra dos términos que son hermosos. Arte y sano. Es un arte sano, es un arte que te sana, que te permite ser propia y tu propio estado de alegría y de confort. Y que tú sabes que esa cosa que amas y que la haces con esas ganas, porque no tienes a alguien diciéndote, esto tiene que estar ya el mes que viene. No, hombre, si no lo haces tan bien, hazlo tan mal, pero el día 30, porque si no, no te pago. No, ellos hacían y daban lo mejor de sí mismos, porque sabían que eso quedaba. Claro. Y además bien hecho para todos. Y que te daba a ti el prestigio de haber sido alguien que había participado en eso. Y eso quedaba en tu
vamos a decir, en tu currículum, que ahora llamamos currículum. Y que tú sí te decías, oye, pues ahora, no sé, he estado trabajando mucho tiempo en la zona indoeuropea, ahora me quiero ir a ver cómo lo hacen los chinos. Pues tú te ibas con tu monedita a otro lugar y allí te la reconocían porque todos estaban funcionando con lo mismo. Y llegabas allí y decían, mira, este chinchonchen, no chinchancho, pero tú entendemos, tú sabes esto, métete para acá. Y vamos a ver qué hace. Qué divino. Claro. Chinchacho, me encantó. Náufrago en chino, chinchulancho. Claro, no sé qué he dicho. Que no se ofenda a nadie, que es que yo de chino no tengo nada. Está bien. Pero ibas con tu monedita porque era el idioma común, no como ahora el pasaporte y no sé qué, no, ni cuenta bancaria. Ibas con tu moneda y decías, pues oye, claro, ahí estaba. Y eso se ve que estaba repartido por todo el mundo. Qué hermoso, porque se sabe, y este hombre lo explica, que se ha encontrado eso en Boston, se ha encontrado esto en Inglaterra, se ha encontrado esto en Francia, se ha encontrado esto. En todo el mundo estaba sucediendo. Nos venden que era en Tartaria, disculpen, no era solo en Tartaria. Lo que ocurre es que borraron. ¿Cuándo lo borraron? Previo al 800, pero por ahí. ¿Por qué? Porque entre 10 y 20 años como mucho, desapareció. ¿Dónde? Enterrado bajo una especie de pretendida onda de barro. Sí. Y ahí quedó todo enterrado. Y lo que no quedó enterrado, pues fíjate que si lo ves bien, ves que hay unas dimensiones que dices, a ver, sí, las puertas de estos edificios, ¿para qué las hacían tan grandes? Vale. Y claro, bueno, pues una de las cosas que hay fotografías, pero que este mismo hombre tiene algunas, eran gigantes, tipo. Eran gigantes. ¿Qué pasó? Que probablemente cuando metieron esta onda de barro, se cargaron a mucha gente. A muchos. Quedaron unos pocos, o la genética de ellos quedó en algunos lugares, no la pudieron. Pero se ve que la gente lo sabía. Pero estamos hablando que a partir de que se fueron, supongo, muriendo, o la vida que se llevaba, porque otra de las cosas que sabemos es que tanto da las plantas, los animales, dependiendo de en qué modo viven, crecen más o menos. Si hay más estrés, se crece menos. Si hay menos estrés, se crece más. ¿Y quién te dice a ti? Y perdona, y lo voy a volver a decir ahora, y lo voy a decir con todas las palabras. ¿Y quién te dice a ti que no sea, tal vez, que estamos en una situación de altura y de longevidad, es decir, vivimos lo que vivimos en cuanto a años, en un promedio entre 70 y 90 como mucho, porque andamos metidos dentro de una red de campos electromagnéticos que no tienen nada que ver con que el cable lleva la electricidad por dentro. No, está todo un montón de caminos electromagnéticos y se conduce justamente por esta época a que la gente se concentre a vivir en las ciudades donde esos cables pululan por todas partes. Eso ahora. Pero ¿te imaginas que a lo mejor resulta que andamos como andamos de salud, de no sé qué, de no sé cuántos? ¿Por qué? Porque estamos metidos y sometidos en una red electromagnética que está incidiendo en nuestro campo electromagnético. Y a lo mejor ahí no nos damos cuenta, pero estamos, entre comillas, siendo reprimidos como tantas otras muchas cosas. Si vemos, pues yo no sabía, claro, cuando me entero de todo esto empiezo a decir, oye, esto casa bastante, es como que se arma un puzzle bastante coherente. Deja claras muchas cosas, ¿no? Sí. Y bien, qué extraño fenómeno sucedió. Y no sucedió, como digo, solamente en la zona rusa, que ahora más o menos podrían ubicarse donde estuvo esa, en Tartaria en concreto, sino que sucedió a nivel mundial, porque eso no pasó solo allí. Eso de que vino algo, que no sabemos exactamente qué fue, nos han dejado el diluvio, pero no nos explicaron, no hay registro de ninguna catástrofe que se documentara, y además, como digo, debía ser mundial, por lo tanto, y debía suceder muy poquito previo al 800, porque a partir del 800 desaparecen todos los mapas Tartaria y no queda absolutamente nada de todo esto, y casi se oculta, porque hay muchos que han estado haciendo obras o lo que sea en ciudades que se han encontrado
con esos edificios debajo, pero se les obliga a callar la boca. ¿Sí? Y hay bastantes investigadores, antropólogos, geólogos y no sé qué, que también han hecho excavaciones buscando lo suyo y se han topado con, oye, aquí hay un tubo y otro y otro y otro, y este canal de dónde va, y aquí hay unos edificios, claro, y unos edificios con unos pulimentos y unos acabados que dices, perdona, esto no estaba hecho para ser un sótano, esto es algo más. ¿Querés que vayamos un poco más atrás? Los incas en códices hablaban de las formas con las que utilizaban la electricidad y cómo la transportaban. Las pirámides de Egipto eran transmisores electromagnéticos que funcionaban captando la energía electromagnética planetaria y la distribuían. Incluso se comunicaban con las otras pirámides que tenían la misma función, que estaban en América, ya sea América Central, como podrían haber sido las pirámides aztecas, las pirámides mayas, y se comunicaban con los templos pirámides de los incas, y de ahí cerraba un circuito enorme que hasta en zonas de las islas del Pacífico, incluido, sin ir más lejos, la isla de Pascua, existían indicios de que se utilizaban elementos eléctricos. De hecho, y para cerrar, porque nos vamos para otro lado, pero fíjate de dónde venimos, las pirámides de Egipto se han encontrado en su interior baterías. El receptáculo de una batería, que si hoy tuvieran, y gigante encima, o sea que no solamente transmitían, sino que acumulaban. Bueno, ahora, ¿dónde están los historiadores contando esto? ¿Quién les dijo de esto no se habla? No se habla, no. ¿Por qué? ¿Y cómo fue que se borró todo eso? Como este muchacho explone. Luego, hace ya mucho tiempo, algunos investigadores apuntaban, que es muy curioso, cuando entras justamente en construcciones como las pirámides de Egipto y otras de otros lugares, te sorprende porque ellos, claro, van con materiales para detectar qué hay aquí dentro. Mira, pues aquí hemos encontrado que detectamos tal cosa, aquí podemos encontrar que hay carbón, pero nunca se ha encontrado algo que explicara que entraban allí con fuego para poderse ver. No hay ni un poco de humo en ninguna parte. Exacto. ¿Cómo veían? ¿De qué manera iluminaban las bóvedas, las cápsulas esas que había dentro? Porque uno decía, usan espejo, dale. Adentro de la pirámide. Adentro, de noche. Vamos de noche. ¿Qué espejo vas a usar de noche? A ver si nos entendemos, hermano. ¿Y esas tuberías que había? Tuberías externas y tuberías internas. ¿Para qué son? Cable, a ver, transporte. Tubería, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué transportaban esas tuberías? Claro. Agua no era. Seguramente agua no era, porque los residuos que se encontraban no tenían que ver con transporte. Tenían nada que ver. Lo vi. Además que estuvieron metiendo cámaras y que son tubos, son redes dentro de y que tenían alguna piedra ahí que movía. Supongo que la piedra se debería mover dentro del tubo para dar presión, quitar presión, no lo sabemos, pero que algo nos están escondiendo fijo. Y que, como digo, este hombre lo que hace es, este y otro, porque encontré 2 o 3 que han investigado por su cuenta, y te quedas como muy sorprendido de ver la calidad de sus investigaciones. Perdón, me están llamando si perdéis un poco la señal. Hay personas que no han entendido que yo los viernes estoy con mi gente. De todas maneras, vas a poder atender, porque ya falta 1 minuto para que terminemos este pequeño bloquecito. Por lo tanto, yo digo a los del vidriecito que espero que estén tan entusiasmados e interesados como nosotros con este tema, que realmente nos esperen esta pequeña pausa, que es la reiniciación del Zoom, y como decimos siempre, en un santiamén, volvemos con ustedes. ¿Estamos? Y atendé de paso el teléfono, amor mío. Un beso gigante y no se vayan del vidriecito, atorrantes. Regresamos, sí señor. ¿Y para qué estaremos dialogando Julio y yo, largando todo esto de Tartaria otra vez, cuando no sé qué? Y dice, ¿saben por qué? Porque a mí, estudiando todo esto,
me di cuenta, me hice consciente, eso es lo que hacemos cuando observamos, que se nos borró toda una información que abarca del 1800 hacia atrás, que estaba expresándonos que logramos algo. ¿Y qué habíamos logrado? Habíamos logrado una manera, no digo que fuera la única mejor ni no, pero habíamos logrado una manera de vivir coherente, donde no había prisa, no había estrés, casi no había enfermedad, todos teníamos lo que necesitábamos, nos cooperábamos, aprendíamos, bla, 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 y, en cambio, nos lo borraron, ¿para qué? Para que ahora entráramos en un modo que se llama deuda infinita. Me parece importante. ¿Entramos en ello, Julio? Por Dios, si entramos, estamos ahogados. Yo estoy viendo lo que está pasando solamente en mi país, que yo sé que se replica, pero uno siempre observa en principio lo que le perjudica a la diaria. Y vivir esclavizados, con aumentos mensuales de sueldo de un 1%, contra un 30 o un 40% de los servicios, solamente hablando de luz, que es un servicio esencial, que no tendría que estar a esos valores, ni siquiera el agua, que es otro servicio esencial, y que ahora te lo pueden cortar sin previo aviso. Antes te reducían la presión, ahora te cortan directamente el agua, y así podríamos hablar largo, pero lo que estás diciendo, la palabra deuda, yo recomiendo, y están en nuestro canal, hay 3 documentales de un gran realizador francés que se llama Paul Grignon, al cual yo tuve el honor de difundir en el número 1 recién. Son dibujos animados, les aclaro que esto hasta se pueden ver con los chicos, y unos dibujos muy atractivos. ¿Y cómo se llama la película? El dinero es deuda. ¿Cómo se llamó la película en la que yo tuve ocasión de participar como miembro de la Red Global de Trueque? El dinero, del realizador turco canadiense Isaac Isitán. Hace años que venimos trabajando en esta historia de que justamente estamos enganchados en una mugre, por decirlo de una forma elegante, que lo único que tiene como factor común es el dinero. Porque en cada conflicto que nos encontramos hay una deuda que incluso puede ser intrafamilia, que se han agarrado poco menos que a los tiros entre padres e hijos por una deuda monetaria, cuando estamos hablando de un proceso de convivencia extraordinaria y no hace tantos milenios, no. Estamos hablando como mucho de un par de siglos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Podemos llegar a intercambiar esa historia, aunque más no sea en pequeños grupos, que es lo que hemos intentado nosotros con los clubes de trueque? ¿O esto nos va a llevar directamente a un enfrentamiento global? ¿Cómo lo ves, amiga? Fíjate lo importante que es esto que estamos tratando de desarrollar. A lo mejor, no sé si soy suficientemente, capaz, no, pero sí cómo expresarlo para que se entienda de una forma sencilla. Miren, cuando me pongo a ver qué sucedió en el 1914, cuando se inició la Primera Guerra Mundial, yo no me esperaba en ese momento que llegaría otra vez a Tartaria. Les repito, ya lo he dicho en la primera parte, porque no me lo esperaba. Pero uno está intentando comprender cómo hemos llegado acá. Miren, hemos llegado acá porque hay un borrado en todo a la hora de saber de dónde venimos. Hay un agujero donde no hay escrito, se borró la memoria. Si tú vas a buscar historia y puedes decir, mira, esto vino de aquí, vino de aquí, vino de ahí, pasó esto, pasó lo otro. Mentira, se borró, se nos borró. Se nos borró algo muy reciente, como dice muy bien Julio. Estamos hablando de 100, 200 años, no hace tanto. O sea, el resultado de la Primera y lo que nosotros conocemos como Primera y Segunda Guerra Mundial viene de ahí, señores. Viene de que se hizo un borrado en el 1800 y paulatinamente se fue viendo cómo se conducía a toda... empezó todo, sobre todo en la zona, como ven, de este continente que llamamos indoeuropeo, ¿sí? Es toda esta zona, que comprende desde Rusia hasta lo que conocemos como Europa. Ahí se empezó a hacer de una forma muy, muy fuerte, pero ya estaba también en América. Es decir, esto lo que se hizo fue someter a la población a una pérdida paulatina de memoria. ¿Por qué? Porque se les empezó a borrar. Sabían que en 2 o 3 generaciones, si se deja de atender algo, la gente está muy preocupada. Especialmente, ¿por qué?
porque en vez de estar atendiendo a su ser y a lo que le gusta hacer y a vivir en alegría, pasaron a tener deuda. Ellos ya no tenían herramientas, si querían una herramienta la tenían que comprar, si querían comida la tenían que comprar, si querían aprender lo tenían que pagar, y ahí que empezó, porque nosotros pensamos en la revolución industrial como que cómo fue que la gente empezó a pasar tanta hambre, cómo fue que se empezó a ver unos desplazamientos, que he hablado con gente rusa, he hablado con gente de Rumanía, he hablado con gente de Ucrania, he hablado con gente he tenido la suerte de poderme encontrar con muchos seres de muchos lugares, y te explicaban lo que les pasó a sus abuelos y a sus padres, y dices, por favor. Esto no puede ser. Los desplazaron, les quitaron los tractores, los burros, los animales, les quitaron las tierras, les robaron sus casas, todo para meterlos donde, obligadamente a trabajar en fábricas, porque se empezó a hacer un lavado de cerebro. Perdonen, no lo voy a disimular. Se hizo un lavado de cerebro a toda la población y se les obligó a desplazarse. Y aquellos que tenían un saber, como me explicaba un hombre que conocí, tuve la suerte, y me explicaba, dice, mi abuelo sabía hacer miel, y mi abuelo siempre era un hombre que vivíamos en el campo, teníamos todo y vivíamos sobradamente bien. Nadie tenía la idea de hacerse rico, porque no era una idea. No era una idea. La idea era ser bueno en lo tuyo, en lo que a ti te apasionara. Y si tú te realizabas siendo tú, resulta que había un reconocerte. Entonces, claro, quien más, quien menos, le apetecía y se daban las oportunidades. Y luego no había prisa. Si había que hacer algo y eso llevaba 10 años, 10 años. Si hacían falta 20, 20. La cuestión es que, por ese motivo, luego tenemos cosas de mucho mejor calidad de las que estamos haciendo hoy, que además respetaban la vida. Y si resulta que había una tecnología que en aquel momento ya estaba implantada y que funcionaba, si la hubieran dejado progresar, probablemente hoy, bueno, vamos. No, ya estaríamos viviendo en Marte hace 20, 30 años. Lo triste, incluso aquí mismo, pero mucho mejor. Lo triste, yo digo Marte para ir un poco más lejos, nada más, ¿viste? Lo triste es que nos metieron en deuda. ¿Por qué? Porque pasamos de eso a tener un sueldo que nunca fue suficiente. Y nos quitaron la tierra, hermana mía. Hombre, quitaron la propiedad de la tierra, el uso de la tierra y el hecho de la autosuficiencia. Con eso solamente ya está. Se endeuda, Julio, por eso lo resumo. En deuda no te queda otra, si no tenés que comer. Entramos en deuda. Y muchas veces, si quieres hacer cualquier cosa, cualquiera que años atrás quería ser emprendedor, a no ser que tu papá o tu mamá tuviera no sé qué privilegio, por regla general tenías que endeudarte para empezar. Y bueno, y aunque no te des cuenta, y he conocido a gente que ha tenido mucho éxito empresarialmente en mi tierra, y todos me han explicado, sí, vale, pero estás pagando siempre. Lo único que la tasa de interés positivo, que es un robo a mano armada. Olvídate con eso, porque te prestan 10 y te tenés que devolver 15. O sea que es una cosa que se infla todo el tiempo. Hay deuda, pero cada vez mayor. Pero es que va más allá, porque la gente que ha conseguido eso ha tenido que meterle tantísimas horas, Julio. Uf. He hablado con muchos de ellos y muchas de ellas, y resulta que sí han conseguido, es cierto. Pero su historia personal se ha ido al garete, la mayor parte de las veces, porque le han tenido que poner muchas horas. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Sí tienen mucha plata, pero sus niveles familiares casi siempre son hechos porquería. Hace no demasiado tiempo, uno de esos no era un tipo con mucha, pero tenía una empresa muy solvente y tuvo un ataque al corazón y era un tipo que no llegaba a los 50. ¿Y por qué? Caramba, porque le tuvo que meter un montón de horas, llevaba ya una separación, tenía muchos problemas para poder relacionarse como él quería con su hijo. Entonces la ex iba detrás de meterle un mordisco a toda la plata que el tío tenía y no paraba de tener dificultades. Y tenía que ponerle muchas horas, muchísimas horas, para que aquello continuara yendo bien. Y tenía la responsabilidad, porque el tipo era como era, de que tenía una plantilla de personas trabajando para él que dependían de su buena gestión al respecto. Y tenía una empresa de transportes tampoco, pero la madre que lo parió. Entonces, ¿qué ocurrió? Que un día le vino un ataque al corazón a ninguna edad y ingresó, que estaba que sí, ay, y en 2 días se fue. ¡Ay, qué buen chico era! ¡Vete a la porra!
discúlpame, pues llevo 2 así. Por favor. Uno era un amigo mío y se murió igual. Le pilló, habíamos quedado aquel mismo día y lo encontraron en un banco de la calle porque allí le dio el soponcio y se quedó. También otro ataque al corazón. No corresponde. Ustedes no saben eso porque no les interesa que lo sepan. Se paga una factura muy grande. Por eso que llamamos ser rico y tener éxito. La mayor parte de ellos la pagan. Lo que ocurre, y eso es lo que está pasando, que nos están, con todo este sistema de la deuda, lo que consiguen es que uno se pierda a sí mismo. Por eso venía lo de Ouspensky y Gurdjieff cuando nos explicaban que este sistema operativo que llamamos mente occidentalizada lo que hizo fue no solo meternos en deuda constante, sino convertirnos precisamente por ese modelo en seres mecanizados, en seres que estamos haciendo lo mismo siempre, todos los días, a esta hora, siempre, ¿cómo? Porque somos dependientes de un sistema. Porque dependientes, ¿qué quiere decir? Siempre dependo, siempre estoy pendiendo de, y siempre estoy endeudado con, y siempre estoy así. Y eso genera un tipo de estado que si no te pones robótico mecánico, tú no puedes, porque no puedes soportarlo, no se puede soportar y vamos enfermando y pensamos que es natural. Bueno, les estamos intentando explicar desde hace mucho tiempo, de muchas maneras, Julio y yo, que esto no funciona así. Pero resulta que a la hora de investigar, a la hora de encontrar cómo hacer la cosa, estamos yendo para afuera. Uy, que si a ver, que si vienen los extraterrestres, uy, que si a ver si tal medium, si tal vidente, a ver si el pronóstico... Porque claro, estos videntes últimamente me ha llegado un montón de eso y les digo, miren, no estamos claros, yo estoy haciendo lo contrario. Estoy saliendo a ver qué pasó con la primera, qué pasó, de dónde viene que pasara la Primera Guerra Mundial, luego me voy ahí y me encuentro con que resulta que hay un borrado histórico generalizado que nos oculta no una civilización de Marte o de, no sé, de los atlantes o los... No. Estamos hablando de algo que estaba aquí cerquita, donde había seres que eran mucho más altos, que funcionaban de una manera increíble, causa por la cual se entiende mucho mejor que hubiera edificios que todavía podemos visitar, que tienen unas dimensiones de puertas y de ventanas que no se corresponden a nosotros ni borrachos, y que están ahí, que son excepcionales. Los he visitado porque me encanta todo lo que es construcción, y percibes unas sensaciones a nivel cuerpo que no las tengo con cualquier otro edificio que vayas. Las casas de campo que yo he visitado, estas donde yo vivo misma, siempre me preguntaba, pero ¿cómo puñetas se montaron el tejado tan alto? Si en aquella época iban con burros, iban con carros, ¿para qué? ¿Cómo costaba esto de calentar? ¿Cómo? ¿Qué tenían que traer no sé cuántos troncos? Claro, es que los tipos no eran tan bajitos. No eran bajitos. Y por eso cuando hay remodelaciones, claro, en la propia arquitectura antigua de las casas, yo vivo en una que estaba construida en el 1400. Bien, en el 1400, o sea, antes de todo esto que estamos hablando. Y ves un carajo de porticón que dices, ¿y esta bóveda? ¿Y cómo coño se lo montaron? ¿Con burros? Claro. Porque lo que pesa solamente eso, lo que pesa para subirlo, nada más, ¿viste? Las piedras que hay ahí donde se juntan, digamos, donde una pared cambia de dirección, sí. Y arriba de todo, tengo unos pedazos piedra que dices, ¿esto cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Que fueron subiendo ahí se puede hacer, porque se puede, pero, oye, no. Pero ¿qué fuerza tenés que utilizar para eso? Aquí te encuentras con que hay otra historia que no nos han contado, que nos la han borrado, repito, está cada vez más claro, y ahora después de encontrarme con estos investigadores lo entiendo mucho mejor, y sobre todo entender que en este tránsito que estamos haciendo precisamos comprender mejor dónde nos hemos metido y por qué estamos donde estamos. Estamos donde estamos porque hemos sufrido un borrado y porque en todo este tiempo, metidos en esa máquina, nos han convertido en máquinas, en trocitos, en pequeñas, ¿cómo se llamaría eso? Piezas de una máquina. Piezas de una máquina que se llama deuda. ¿Para qué? Para tenernos siempre enganchados a vivir una historia en la que no somos nosotros. Somos esa pieza que ellos mueven cuando les da la gana. Y que cuando no les interesa, pues van y dicen, bueno, pues vamos a cerrar la fábrica, o la vamos a agujerear por aquí, o la vamos a cerrar por allá, o la vamos a suprimir, o la vamos a dificultar. Pero eso no está hecho porque ahora uno diría, hijos de maldita madre. No. Esto se trata de que nos están mostrando
nos están mostrando ellos, gracias a ellos, a lo poco activos que estamos nosotros como seres. Nos están mostrando que cuando yo me encontré con este hombre que tengo aquí al otro lado de la pantalla y me encontré, sí, contigo, y me encontré con toda tu aventura junto a esos otros seres que también organizasteis algo que era necesario, estabais usando algo que ya estaba. Y que cuando os falsificaron las planchas y os empezaron a hacer la putada que os hicieron, no solamente a vosotros, sino a todos los que estabais haciendo lo posible, como sucedió, era porque otra vez se estaba poniendo en marcha esos que tomaron lo que hoy llamamos banca, cuando en realidad es deuda. Son los que instalaron la política de la deuda. Y vamos a poner nombre a las cosas. No es banco, es deuda. Y todo lo que puedas hacer en tu puñetera vida por regla general no es banco, es deuda. ¿Y a qué punto esa palabra es importante, que el Padre Nuestro se cambió? Claro. Ya no perdónanos nuestras deudas, sino a quienes nuestras ofensas y a quienes... O sea, te sacaron la palabra deuda del Padre Nuestro católico. Una cosa de loco. No, loco no, son muy listos. ¿Por qué? Porque montaron la historia como les dio la gana. Pusieron lo que les dio la gana y como la gente en aquellos tiempos pues no debió entender demasiado y se encontraron de repente, imagínate, vete a saber la que montaron. No puede ser. O sea, yo empiezo a entender y este hombre y estos hombres que han investigado esto están diciendo, porque algunos se quejaban, oye, que no estáis poniendo las fuentes y alguno le respondía, cada uno de los que ha puesto las fuentes se ha encontrado con el canal cerrado. Y si han puesto según qué tipo de fotografías sucede lo mismo, porque además resulta que, y ellos lo explican, que ha habido fotografías antiguas que se han encontrado con ellas, algunas que se guardaban en particulares, que las ven en las oficiales, y resulta que el gigante no está, o ese elemento ya ha desaparecido, o sea que además se ha estado jugando también con nuestra historia, porque se ha retocado esas fotografías, y hay tecnología que no nos están entregando, ya lo sabemos. Pero no sospechamos hasta qué nivel. Se nos ha reinventado una historia, Julio. Sí. Y nos han convencido a todos de que estamos atrapados en deuda. Pero le vamos a poner el nombre. A partir de hoy yo ya no voy a hablar de bancos. Voy a hablar de la política de la deuda. Y me quedó claro viendo todo esto. Pero no me lo decía él, lo vi yo. Digo, hostia, se nos metió en deuda. A partir de ese momento, nosotros entramos en un sistema operativo que nos mantiene en deuda. Por eso se hizo todo lo que se hizo y se convenció y se fue repartiendo todo el territorio, que no andaba como ahora, en dividirlo. Venga, va, esto va a ser Francia, esto va a ser España, esto va a ser Italia, esto va a ser, qué sé yo, Alemania, esto va a ser no sé qué, no sé cuántos, y se pretendía que así, pues no, lo que lograron es eso, tenernos distraídos, tenernos endeudados, atrapados, en un sistema mecánico. El ser humano no es mecánico, puede usar mecánica, pero no es su sistema operativo. Y ahí se empezó también a mecanizar lo que hoy llamamos la industria alimentaria. ¿Por qué? Porque se empezó a mecanizar. Tenemos ahí un Fukuoka que, una vez más, claro, estaba explicándonos, porque yo no sabía que él era, no sé si era ingeniero técnico en agrícola, que estuvo haciendo investigación. Sí, de hecho le dieron los territorios que le dieron, que eran una tosca entre dos viaductos, ¿no? O sea, supercarreteras, como diciendo, no, nos lo sacamos de encima, porque estaban obligados a darle tierra por las características del proyecto que él presentaba. Entonces, le dieron piedra, sin tierra. Y el tipo no solamente hizo tierra, que lo que cosechaba después de haber hecho esa tierra, un zapallo, ¿qué digo un zapallo? Una ciruela podía tener este tamaño, una ciruela de 1 kilo, imagínate lo que era eso. Lo mismo, volvemos a lo mismo, cuando se llevan las cosas correctas, salen cosas gigantes. Porque la naturaleza es orgánica y nosotros somos orgánicos, amor mío. Si no fuéramos orgánicos, no podríamos tener contacto con la naturaleza, que es orgánica. Y orgánico viene de organizar también. Estamos organizados en nuestra forma de vida. A ver, Julio, lo que quiero decir es que eso que estás diciendo tú, que salía en ese pedazo de ciruelas, nos lleva directamente a que hubiera gigantes. Claro, porque la planta está en condiciones de dar eso
si está creada en las condiciones correctas. Pues ahora el te hombre indican igual que que tenés lo que seca. arar, tenés que hacer un surco y romper la naturaleza, para lo cual inundaciones y todo lo que ya sabemos, porque talan árboles. Fukuoka plantaba trigo entre los árboles. No El sé. trigo Y arroz. protegía al Arroz. árbol, lo nutría, y el tipo después cosechaba el trigo, dejaba el rastrojo y ahí había tierra para que después el árbol diera la fruta. Y eran una fruta que no tenían sentido, claro, pero esa era la verdadera técnica, no lo que pasa ahora. Y no hablemos de los biocidas, no hablemos de todo este tipo de agrotóxicos que, bueno, Pero fíjense, ¿qué ha pasado? Lo mismo que ha pasado con todo esto de Tartaria. Y eso no hace tanto que lo hemos tenido a Fukuoka entre nosotros. no. ¿Y qué ha ocurrido? Casi se le ha borrado. ¿Por qué? Porque no interesa. ¿Por qué? Porque se interesa la mecánica. ¿Y por qué se mecanizó el campo? Hombre, porque así se vende. ¿Qué se vende? Tóxicos. ¿Y qué se nos vende a nosotros? Enfermedad, deuda. ¿Y qué haces? Pues venga, va, no te preocupes. Va, que te voy a dar medicinas. Ahora, además, esas medicinas te las hacen pagar prácticamente todas. El otro día mi madre me decía que se resfrió y que no quiso ir al médico porque si le receta un jarabe, resulta que el jarabe se lo tiene que pagar ella. Lo cual está muy bien, o sea, no pasa nada. Pero yo le digo, mamá, esta es tu oportunidad para hacerte tu propio jarabe. Claro. Y está empezando a hacer cosas con hierbas y con no sé qué y está saliendo y dices que es algo mejor parada. Digo, pues así estamos. Claro, entonces, ¿para qué estamos hablando de todo esto? Miren, estamos en una red mecánica que nos fue instalada, vamos a resumirlo, nos fue instalada alrededor del 1800, empezó a desarrollarse de una forma descarada con una cara que se la pisan y que nos metió en un programa del cual no hemos aprendido a salir. Estamos saliendo, Sí. porque de a poquito, como ha sucedido y Julio sabe muy bien, hay pequeños grupos que se están agrupando, que de ahí viene lo de gremio, y se están saliendo con el trueque, les guste o no les guste. Yo ni siquiera lo cambiaría, porque creo que es algo que hace historia, nuestro trueque. Y ese trueque quiere decir que salimos de la órbita de andar en deuda, que lo que andamos es en gremio, juntos, unidos, con nuestro arte, con nuestras capacidades, que eso fue lo que vosotros en Argentina experimentasteis y que fue, como digo, muy maltratado, porque probablemente a nadie de ellos le interesaba. Pero si salió como salió y pasó lo que pasó, fue porque esos 12 millones, no todos, pero bastantes de esos 12 millones que salieron adelante no habían estudiado lo suficiente. Y si tú y yo aquí con estas canas estamos todavía tratando de darle la vuelta y explicar estas cosas que estamos haciendo, no es para que... Es que Julio y yo nos hemos estado hablando a escondidas para levantarlo del trueque entre él y yo, porque a ver si así ganamos no sé qué. No, eso, esto... No hemos hecho eso. Me lo he encontrado, repito, porque estaba tratando de averiguar, y llevo ya un tiempecito, viendo a ver por qué se llegó a la Primera Guerra Mundial. Y una cosa me ha llevado a la otra. La Primera Guerra nace en el 1914. Y del 1800 al 1914, señores, hay muy poquito. Hay 100 años. Dos generaciones, un padre y un hijo. Más o menos. Y ahí nos encontramos con que tenemos un problemazo. ¿Por qué? Porque nunca ha interesado a esos que empezaron a montar esta historia mecánica, esto que llamamos industria, que va en contra nuestro, esto que no es arte, que es enfermedad y que es deuda, esto nos lo han montado en 2 generaciones, casi nada más, y se hizo un borrón, del cual no tenemos memoria. Y tengo una curiosidad que me mata. ¿Cómo coño lo consiguieron? Meter todo ese barro y enterrar todo eso. ¿Por qué? Porque ¿cómo sucede algo tan gordote que nos pusieron? Nos metieron droga o una cosa rara en la comida y nos dejaron adormecidos. Porque tiene que haber testimonio de algo. Y no hay nada. O sea, se sabe que está enterrado todo eso. ¿Qué ha sucedido en América, en Indoeuropa? O sea, pasó en todas partes. Y no hay una puñetera registro de nadie que pueda... Y si ha habido, supongo, lo habrán borrado, lo habrán matado, como siempre hacen. Pero ¿cómo fue que no tengamos ningún registro histórico que explique? Pues es que pasó eso. Se sabe que en el 1600 y algo hubo un par de volcanes
Sí, pero no pasó por ahí. No, hubo una época que llaman un año que hubo mucho frío en Europa, pero no pasó lo suficiente como para, al contrario, hizo frío. Se supone que si hay toda una inundación de barro que lo cubre todo tanto y a esas dimensiones, disculpa, y no hay registro. Y nadie se rasca la nariz. O sea, se prefiere, y fíjate, y ahí vengo yo con las sospechas mías, se ha abierto todo esto de la espiritualidad esta rarita para tenernos ahí un poco despistados de nuevo con otras cosas y que no echemos la mirada a ver qué coño pasó realmente. Y se pone hoy en día cualquier tema que pueda surgir que nos interese, como ya sucedió con Tartaria, y empiecen a salir aquí seres que ya me gustaría saber si lo son, puestos a decir cualquier tontería y barbaridad que cualquiera que tenga un poco de sentido común dice, yo paso de Tartaria porque si esto es lo que fue no me interesa. Y buscas uno y otro, pero fíjate, si perseveras un poco acabas encontrando seres que sí, que se lo han investigado bien. Claro. Y ahí te empiezas a decir. Fíjate que, sin ir más lejos, yo recuerdo que hicimos un par de programas cuando estábamos con el querido Fabio en plena acción con Más allá de la cuarta dimensión. En uno de ellos intervino una que fue su pareja, porque se ha tenido mujeres bellas, el tipo que yo conocí que podía ser, era un galán, aparte de buen mozo, lo sé. Un caballero en todo el sentido de la palabra. Bueno, Bettina Allen era la experta que arrancó en el programa hablando de la Cueva de los Tallos, la famosa Cueva de los Tallos, sobre la cual después se desarrolló todo el proyecto con Erich von Däniken. Ahora se me olvida la persona que fue lo que lo descubrió, que hay que rendirle un homenaje, ya lo vamos a mencionar. Pero Erich von Däniken escribe el libro El oro de los dioses, etcétera, etcétera, pero ahí hay una tramoya en la cual los derechos, montarse sobre el descubrimiento de otro, le quitó importancia todo eso que vos decís. Hay como un basureo alrededor que la gente dice, no, yo no me voy a meter en este barullo. Pero, cuando hablábamos con Fabio de todo esto, que Fabio estuvo, por supuesto, en esta cueva, que si no me equivoco está en Colombia, siempre me olvido si está o en Colombia o en Venezuela, pero está ahí nomás. En la cordillera, los testimonios de los libros que se encontraron con láminas de oro, y me acuerdo, eso lo he visto, sí, describen la civilización. De hecho, hay material fotográfico que yo lo vi, nunca más lo vi, tengo que reconocer, he solicitado a la persona que me lo mostró y a la persona tampoco la pude encontrar, créanme, porque había unas sillas enormes, mesas enormes, pero lo más interesante, por supuesto, lugares donde había construcciones dentro de una cueva en la cordillera de los Andes que podía contener la Catedral de Notre Dame y todavía sobraba espacio para arriba. Eso eran ciudades intracordillera, y lo más interesante de todo esto, todo unido por túneles perfectamente cavados en la roca de forma cuadrada, ¿no? O sea, no redonda como podría llegar a ser la erosión del agua. No, cuadrada, con ángulos rectos, que comunica el norte de la cordillera de los Andes con la zona del Chaltén en el sur de la cordillera de los Andes. Wow. Son miles de kilómetros de cuevas, las cuales en sus salidas fueron selladas, porque se sabía que había no solamente la Cueva de los Tallos como parte primaria de todo esto, sino que existían en diferentes áreas, y particularmente los incas, el famoso camino de los incas que se hablaba, en un determinado momento tenía rutas que se metían en la cordillera y se cerraban unos portones de manera electrónica, poco menos, porque no había forma humana de moverlo, que eran piedras. Por lo tanto, el que llegaba a ese lugar se encontraba con dos piedras enormes que ni siquiera coincidían de pronto recta, pues si no sabrías que ahí habría algo. En un determinado momento se abrían y entraban y salían estos chicos indios brutos, según los españoles cuando llegaron acá, perdón por tus congéneres, pero para ellos lo que querían era el oro, que los, digamos, como no utilizaban un sistema monetario, los incas, ni los aztecas, ni ninguno, el oro lo utilizaban para el traslado de energía. De ahí el por qué todo el sistema eléctrico se fundamentaba en el oro. Los otros querían el oro, pues ya sabemos para qué, y ahí se crearon todas estas historias. Por lo tanto, si uno
que es apenas un improvisado, un piojito dentro de todo este mecanismo histórico. Y lo agarré de rebote, porque no me dediqué en vida a hacer eso, sino que por el solo hecho de estar con Fabio, se me hace... Imagínense aquellos que han estudiado esto al dedillo, que lo tienen totalmente... ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está esa gente? No puede hablar, no se puede hablar. Este hombre estuvo hablando, pero se desplazó a Rusia y habló con varios arqueólogos y gente que estaba investigando eso, ¿no? Que son excavadas, que hacen excavaciones y no sé qué. Y se encontró con la negativa de todos, menos uno. Pero ese uno era porque lo habían echado. Porque lo echaron. Porque... El tipo dijo, chao. Claro. Y entonces ese dijo, mira, voy a hablar, pero tenemos que hacerlo con cuidadito, vamos a tal sitio. Calladito, no me mostré la cara. Claro. Y le enseñó fotografías que logró salvar porque les quitaron todo. Y él lo explica, no soy el único que lo sabe, que ahí debajo hay ciudades modernas enteras con unos acabados y unas tuberías y unas cosas que dices, esto no es un subterráneo ni una cosita así que pasó así de los paleonti, no sé cuántos neandertales, no. Esto no es así. Y dice, pero nos obligaron, a la que descubríamos algo nos echaban y nos quitaban todo. Yo pude conseguir guardar estas fotos, pero nunca te las voy a dar. Porque en automático me iban a buscar, porque saben que o a los demás, claro. O los han, claro. Dice, a mí no me interesa, me he salvado por los pelos. Tengo otros compañeros que dijeron que, hombre, ¿cómo iban a ocultarlo? Y aparecían accidentados. Quiero decir, ¿tenemos que tenerles miedo? Miren, yo creo que no. No, ya está. No, pero bueno, sobre todo, y me parece bastante interesante, una de las ocultaciones que conlleva todo esto, Julio, es el hecho de desconocer quiénes somos. Si nosotros creemos, y lo creemos verdaderamente, que estamos aquí, que no somos más que esto, le tenemos un miedo, perdón, y lo hablo por mí también, le tenemos un miedo acojonante a que nos quiten de en medio. Jesús nos vino a explicar que ese miedo hace que muchas veces seamos hipócritas con nosotros y que no vayamos a donde queremos. Por eso nos vino a explicar sobre la vida eterna, la resurrección y justamente el no temor a la muerte. Él mismo pasó por la muerte, entre comillas, y acá estoy, chicos. Quiere decir que si yo pude, ustedes pueden. Y ahí es donde nace el verdadero mensaje de Jesús, por el cual ya está, olvídate, lo taparon mal eso, mal. Dile a alguien, no le tengas, hombre, hay que tenerle presente, eso no quiere decir que vayas a suicidarte y que digas, no, este hombre mismo le dijo, yo te voy a explicar, pero no te voy a dar las fotos porque no quiero, de momento quiero estar aquí, quiero hacer mi vida, no se trata tampoco de que nos volvamos unos suicidas, no, pero sí que vayamos entendiendo que en esto que estamos haciendo, invitamos a todos, los que quieran, los que queráis, a que en vez de ir a buscar a ver qué coño, con todo el respeto que me merece, qué coño dice la vidente tal, o el vidente tal, o el no sé qué, o el no sé cuántos, investiguen un poquito sobre ustedes mismos, porque se van a encontrar con esto. Y no digo que todos nos convirtamos en historiadores, pero esto, señores, no hace tanto tiempo, era algo que nos importaba a todos. Porque en esa época, todos sabíamos de nuestra historia. Y a todos nos importaba. ¿Por qué? Porque eso hablaba de nosotros. Y estábamos haciendo esa cosa. No es que esto fuera... Ahora no nos interesamos ni por el vecino. Y ahora resulta que en casa, gracias a este sistema de deuda mecanizado, hemos llegado al punto, como muy bien indicaba Julio, en que puede suceder que entre padre e hijo se maten porque tú me estás robando, porque tú me quieres, porque la herencia, porque tu puñetera madre. ¿Pero qué coño nos ha pasado? Pues esto, señores, que hemos dejado que haya un virus que no nos estamos dando cuenta, que se nos introdujo y se llama deuda. Y se llama deuda mecanizada. Quiere decir, tú ya no eres, te están tratando de convencer que tú no eres un ser, que tú eres un trocito de una parte de un engranaje y que como no quieras estar ahí te van a echar y que si te echan te vas a morir de hambre. Bueno, luego viene Fukuoka y te dice, no señor, no te puedes morir de hambre, pero para eso tienes que hacer ¿qué? Estudiar y probar. Llevo 3 años aplicando una pequeña parte de lo que Fukuoka nos entregó y mi tierra está cambiando. Llevo 3 años en los que el primer año las plantas crecieron, pero como hacía un calor de la San Madre no me salió fruto. Vamos a hablar, por ejemplo, de los tomates. El segundo año empecé a tener cosecha. Las plantas como no las había visto en mi puñetera vida. Y el tercer año
Tengo incluso sofrito que he tenido que hacer porque me sobraba tomate. Y mira que como, porque me encantan. Pero por más que comía no me daba tiempo. Así que tuve que hacer sofrito de tomate y guardarlo. Quiere decir que con 4, 5, 6, máximo 10 o 12 plantitas, he sacado tomates por un tubo. Y estamos hablando de tomate nada más, no pensás, no hablar de verdura de hoja ancha, todo eso incluido. Tomemos un referente. Sin labrar la tierra. Hago un agujerito, le pongo la plantita encima, lo hice muy tarde, y cuando mi madre vino en octubre, se quedó mirándome, porque fue mi madre que me las dio, y me dice, ¡ostras, nena! ¡Qué pedazo de tomates! Y le digo, mamá, no he hecho nada, no han estado, encima no están enfermos. Tremendo. Hablando de enfermos, me pasó el otro día cuando fui a la verdulería, mientras Carlitos, el verdulero, hacía un par de cosas. Cuando viene a buscar fruta, le digo, voy a elegir un morroncito lindo, porque me gusta cortarlo, ¿viste? Ponerlo en la ensalada de rúcula con morrón, y después con aceite de oliva, y consigo un aceite muy barato, no de gran prensa, pero funciona y es sabroso. Agarro uno, y él me dice, no, ese no, sacalo, y lo tira en un cajón. Le digo, ¿pero por qué? Mirá. ¿Ves esta mancha azul que está acá? Sí, es veneno. No lo han lavado lo suficiente. Digo, bueno, yo me tomo la precaución de lavar. Sí, pero ya el veneno entró. Y tengo verduras aquí. He dejado de comprar verduras en el supermercado, y lo siento, no voy a decir de dónde vienen, pero he dejado de comprarlas porque me avisaron que son muy baratas en comparación, pero tú pones una luz que hay concreta que te permite ver que son azules, y tú las lavas, pero las lavas con esto, con aquello, y no se va. Y no se va. Bueno, ese color azul, acá se veía el polvo directamente. Sí. Que me dice, mordés esto, Julio. Mira, no te vas a morir, pero vas a estar yendo al baño, que el inodoro va a quedar así. ¡Oh, cielos! ¿Qué es esto? Porque dice, por Dios, y si tenés alguna alergia, ya está, fuiste, hermano, pero esto está fumigado. El tío fue honesto. Pero si absolutamente, porque como un hermano para mí, el tipo me cuida, soy un cliente ya desde que estoy acá hace 3 años, es mi familia, ¿viste? Pero quiero decir que te están jodiendo la vida, es como los tejidos chinos, con todo el respeto y amor que les tengo, pero hay un montón de cosas extrañas y de tejido que no es natural, que a mí, trabajando en una empresa donde estábamos tocando constantemente tejidos que venían de China, gorros, guantes y no sé qué, me encontré con unos problemas en las manos muy graves que yo pensé, hostia, habré cogido hongos o alguna cosa. Fue salir de la empresa y desapareció. ¿No todo el mundo le pasa? No, a todo el mundo no. Pero a mis manos, oye, yo no tengo manos de princesa, pues a mis manos le pasó. Entonces, si nos empezamos a tomar conciencia, sí, ya veo que se está acabando el tiempo. Si empezamos a tomar conciencia, te estoy mandando las señales. Claro, veremos que nos hemos metido en un sistema operativo de deuda, de un mecánico no sé qué, que nos está jorobando y que necesitamos tomar conciencia para poder cambiar un poco. Y sí, eso, amor. Chicos, es tarea. Es tarea para el hogar, como quien dice, para que sigamos teniendo hogar. Porque exacto. Nos están destruyendo, no solamente como humanidad, sino en el mecanismo de convivencia, que es lo más importante. Bueno, llegamos al final de hoy, pero yo creo que estas temáticas las vamos a retratar de nuevo, a buscar un poco más de información y humildemente intentar hacerles llegar por lo menos la inquietud de que busquen, porque nosotros tenemos también las limitaciones lógicas y ustedes tienen también la obligación de hacerlo por su supervivencia. Beso gigante, abrazo enorme, te quiero muchísimo, hermana, te amo, la verdad, enorme temática y por supuesto la última palabra la tenés vos de este lado. Adelante. Los amamos mucho, estamos aquí dándole a todo. Cuídense y si quieren hasta la próxima, cuídense mucho. Un beso. Chau, chau, a cuidarse mucho, ámense mucho. Beso gigante, chau, amor. Beso, amor.